Estamos en esta tertulia de miércoles 24 de agosto de 2022 con Oscar Sarlo, Desiree Pagliarini, Karina Novarese y Patricia González. Vamos al segundo tema que nos trae nuevamente a nuestro país. Sindicatos de la enseñanza y gremios de estudiantes marcharon ayer de tarde por la avenida 18 de julio en rechazo a la transformación educativa impulsada por el gobierno. La movilización, que se dio en medio de un paro general en el sector, se sumó a las protestas que comenzaron la semana pasada y que incluyeron la ocupación de varios centros educativos llevados adelante por gremios de estudiantes de formación docente. Estos colectivos reclaman que se postergue la aplicación de la reforma para el año 2024 para que en los próximos meses se instalen espacios de negociación con las autoridades. El paro de este martes se planteó por parte de la FENAPES ante lo que denominó el ajuste estructural ante la pérdida de espacios de participación y negociación y en respaldo al movimiento estudiantil. José Olivera, dirigente de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, habló ayer con subrayado de este modo. Bueno, la necesidad de instalar rápidamente una amplia mesa de diálogo que permita encontrar algunos puntos de acuerdo en torno a una transformación educativa que al día de hoy no cuenta con el apoyo ni de docentes ni de estudiantes. En ese sentido, el CODICET de la ANEP como autoridad tiene la responsabilidad de jugar en primer lugar. No nos parece adecuado, es reiterar una situación que ya vivimos en los 90, de un sistema educativo fragmentado, de donde se generó una grieta importante, donde esa grieta contribuyó a deteriorar la educación pública uruguaya y por lo tanto a estas mismas autoridades que también muchas de ellas estuvieron en los 90 le estamos exigiendo no cometer los mismos errores. Por su parte, las autoridades de la ANEP dijeron ayer, hablando con El País, que no aceptarán que se les imponga un freno a la transformación educativa. Bueno, hemos hablado mucho de este tema en las tertulias en los últimos días. De hecho, estuvo en la charla, en la conversación la semana pasada, ¿no? Cuando empezaban a darse las ocupaciones. Hoy hay una pregunta concreta y les planteo una pregunta concreta. ¿Cuánta negociación tiene que haber cuando se encara una reforma de la educación? ¿Cuán dialogada debe ser la transformación que se impulsa desde el gobierno y la ANEP? Desiree, vos, por ejemplo, querías tratar este tema en particular. Sí, con ese encare. Sí, me parecía muy interesante porque ya lo veníamos tocando en las tertulias pasadas y quedó sobrevolando la pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que seguir postergando una transformación que es inminente porque es necesaria, porque si no hacemos algo se nos complica de acá a unas generaciones más? Porque yo creo que entendemos más o menos todos que el diagnóstico es que la educación necesita un cambio. Después podemos diferir en de qué manera o de qué forma o si las competencias son las adecuadas o no, pero que el diagnóstico es se necesita un cambio, creo que en eso estamos más o menos todos de acuerdo. Ahora el tema es ¿cuál es el equilibrio cuál es la línea entre dialogamos y estamos de acuerdo, escuchamos a todos y realmente ejecutamos? Entonces ahí me parece que lo que está llevando adelante el ANEP en este momento es una apuesta a ejecutamos más que nos quedamos en el diálogo o en esa cuestión de tratar de escuchar todas las voces disonantes. Porque en primer lugar siempre las voces disonantes están, eso creo que incluso estuvimos bastante de acuerdo en la mesa pasada, de que hay resistencia todo el tiempo cuando siempre hay una todas transformación. Las reformas educativas, dijimos, la semana pasada, se daban con resistencia. Exacto. Y la segunda es, bueno, si realmente somos conscientes de que está esa resistencia, ¿nos quedamos ahí o damos el paso? Y esta administración está dando el paso. ¿Qué es lo correcto o no? Yo en esto no me la voy a jugar demasiado porque creo que el tiempo dirá. O sea, es realmente el tiempo el que va a decir se tomaron las decisiones correctas o no. A mí me parece que, dada la trayectoria y como hemos venido viendo que ha pasado en años anteriores, en donde por no dar el paso no se termina haciendo nada, está bueno que cambiemos el camino y ahora sí demos el paso. A ver, vamos con uno de los virtuales. Oscar, dale vos. Bueno, a ver. No, dale, Oscar, dale. Bueno, sí, acá creo que por decir algo, no repetirnos en cosas que se están diciendo sobre esto, la necesidad de la reforma y todo lo demás, a mí me gusta ver que el punto que plantea hoy la tertulia sobre la negociación, yo lo primero que quisiera decir es que una política pública, un cambio,
definición de una política pública, de la importancia de esta, no puede ser pura negociación. Las políticas públicas bien diseñadas tienen que tener una base de realidad, un diagnóstico correcto, digamos, un diagnóstico creíble por todas las partes. Sin esto, simplemente va a ser una guerra de posiciones. Y además tiene que tener sustentabilidad, es decir, tiene que haber cierta seguridad de que se va a poder cumplir. Y esto implica dotación de recursos, creación de espacios de control, de ejecución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto no puede ser una cuestión de deseo simplemente, y no es porque haga alusión a la tertuliana. No es solamente querer decirlo y vamos a definirlo ya. Acá habrá que tener una política de este tipo, tiene que tener una continuidad, una sustentabilidad para que sea exitosa. Entonces, ahí me voy a otro tema, que es otro tema que tiene que ver con esto. Nosotros tenemos un sistema muy fuertemente corporativo, no solamente con los gremios, sino todos los intereses que están en torno a esto, y eso lleva a que todo se vuelve negociación, y esto es muy difícil luego de manejar, porque claro, no hay incentivos. Y perdónenme que me vaya un poco hacia una cuestión mucho más abstracta, pero que tiene que ver exactamente con este tema. Nuestro sistema institucional no favorece la planificación, digamos, racional de las políticas públicas, porque hay un gran incentivo, algo que le ha señalado un politólogo uruguayo que está radicado en Chile, que ahora no me acuerdo el nombre de él, pero ha estado varias veces en los medios, en fin, que es que nosotros tenemos un sistema de consulta popular que es una gran tentación para frenar cualquier reforma que no tenga una mayoría clara y contundente a su favor, que no esté bien asentada, que son los plebiscitos. Entonces, uno llama referéndum y con una mayoría simple puede sacarla, una mayoría, quiero decir, en los que voten en el plebiscito, ¿no? La mayoría absoluta de los que votan, que no tiene por qué ser el 50%. Y entonces es muy difícil con ese incentivo a la oposición o a excluirse de cualquier política pública, poder diseñar estas cosas. Entonces yo creo que nosotros pensaríamos pensar en otro tipo de diseño institucional, que pensar en leyes especiales de mayorías especiales para diseñar las grandes políticas públicas, al estilo de lo que sucede en materia electoral, que funciona muy bien. ¿Y crees que no se puede tocar la materia electoral si no se hace por una ley especial que tiene mayorías especiales? Y eso garantiza motiva, digamos, incentiva la búsqueda de acuerdos. Cosa que no sucede con los temas. A ver cómo ven el punto que plantea Oscar, ¿no? Está bueno lo que plantea Oscar. Mayorías especiales para implementar una reforma educativa. Claro, el problema es de vuelta el consenso. Cambiamos mucho menos de sistema electoral que lo que necesita la educación, básicamente, no en Uruguay, en el mundo. O sea, la educación tendría que estar cambiando tanto como está cambiando el mundo. O sea, obviamente no sus grandes estructuras, pero a ver, ¿cuál es la discusión atrás de esta reforma? Que a mí a veces un poco me asombra cómo le llaman reforma educativa, cuando en realidad es algo bastante más acotado. El gobierno dice transformación educativa, ¿no? Justamente por eso. Claro, pero no es comparable con, como decía, vos decís incluso de la magnitud, por la magnitud. Claro, no es comparable, estamos hablando de un cambio, no le estoy quitando importancia ni para ninguno de los dos lados, pero estamos hablando de cambios sobre todo curriculares, los que se están tratando de imponer ahora, que tienen que ver con armar grupos temáticos de materias. Ni siquiera se eliminan las materias como inicialmente se había planteado. Con todo eso podemos estar o no de acuerdo, pero yo no lo veo como una cosa de gran magnitud, como sí se intentó hacer con Rama, como sí se intentó con algunas cosas en los gobiernos del Frente Amplio. Y recordemos que
todas fracasaron. Entonces, tenemos dos escenarios, o la inmovilidad total y continuamos con lo que tenemos. Ahora está bueno que Pato nos diga qué anduvo bien, porque lo único que anduvo bien y que estuvo... Lo único que anduvo bien, perdón, no lo único que anduvo bien. Lo único que no generó estas peleas atroces fue el plan Ceibal, porque no se consultó a nadie. Absolutamente a nadie. Y tenemos acá a Brechner entre los panelistas para que después lo cuente. Esto fue una estrategia. ¿Eso es lo ideal? Realmente no creo que lo ideal sea no consultar a nadie, y más cuando la educación la construyen los maestros, los maestros, los docentes, etcétera. Ahora, los dos escenarios que tenemos hasta ahora en la historia cercana de Uruguay son inmovilidad total o decido y me tiro a hacer las cosas y después termino igual fracasando, o por lo menos con reformas que quedan a medias. A ver, Pato. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo creo que hay cosas que no son verdad. De que no se hizo nada, no cambió nada. No, eso a no nivel es verdad. reforma, O sea, una cosa a nivel reforma estoy hablando. Está bien, Pato, una cosa no estoy hablando de que no me se hizo parece nada en insuficiente, educación. me parece que lo que había que hacer era otra cosa, está bien, me parece que iba por otro lado, divino, es una opinión. Ahora, ¿no cambió nada? No. Hubo un aumento en la matrícula educativa de la universidad sumamente importante, la universidad abrió carreras nuevas, facultades Pato, nuevas, yo no estoy líneas hablando nuevas de la educación, pero ahí- hablé de las reformas, por las dudas, no porque hablé de educación. Karina, No hablé de educación. bueno, estás escuchando a Karina porque ahora, pero está diciendo eso, que no hacía referencia a ese tipo de cosas, sino a Hablaba la de reforma, las por reformas. ejemplo, reformas curriculares, ¿no? Del Yo tema estaba de hablando trabajar de por no proyectos. Quiero poner el punto de vista, un punto de vista, ¿no? O sea, ¿cómo se elabora la política educativa? A mí esa me parece una discusión interesante, ¿no? Eso que plantea Óscar de, bueno, ¿cómo se hace una reforma educativa en un país? Yo no creo que una reforma curricular sea menor, para nada. Creo que es sumamente discutible y sumamente importante discutir cuando se cambia la currícula, porque en el fondo del cambio de la currícula está qué consideramos que hay que cambiar, qué tipo de educación queremos tener. O sea, y esa decisión sobre la educación del país, sobre los pilares fundamentales, es una de las discusiones más importantes que tiene que dar un país. Entonces no me parece, en primer lugar, cuánto hay que negociar, porque ahí para mí la diferencia es, una cosa es negociar y otra cosa es construir el problema, ¿no? Como el fundamento uno de cuando uno va a elaborar una política pública, es decir, bueno, uno elabora una política pública porque interpreta que tiene un problema, ¿no? Y construye un problema que es un problema social que lo transforma en un problema político y en un problema del sistema político. ¿Quién construye y cómo se construye el problema? Eso determina cómo se elabora la solución. Entonces, ¿quién construye el problema en este caso? Yo lo que pienso, en primer lugar, es que nunca, en ningún escenario, y pienso lo mismo del Frente Amplio, que dio las mismas discusiones y cometió errores parecidos a este, pensar que puede haber 5 académicos, académicas, intelectuales que se pueden sentar a decir, o directores del CODICEN, o quien venga a decir, no, estos son los 5 puntos de la reforma educativa porque yo, acá sentado donde tengo el sillón, considero eso. Eso no es así, porque eso es dejar por fuera. Y para mí la discusión, que hay una discusión antisindical sumamente importante, ¿no? Porque decimos, bueno, no, porque FENAPE lo único que reclaman los sindicatos es el aumento de los salarios. No es verdad. No es verdad. El sistema educativo se conforma por maestros y maestras, por personas que hacen de comer y cocinan a los gurises, por los padres y las madres de la escuela pública, por los estudiantes que están haciendo planteos materiales sobre lo que consideran que tiene que ser su educación. Siempre, yo creo que un país que se precie de democrático y que pretenda transformarse siempre debería estar del lado de los estudiantes y debería intentar, y digo esto sabiendo todo lo que me van a decir sobre Tabaré Vázquez, y lo voy a sostener, que desalojar a los estudiantes de los centros educativos es el ejercicio de la violencia. No lograste, ¿no? No lográs convencer a nadie, entonces lo que haces es meter a la policía en el medio y es usar el poder para decir, bueno, yo tengo el poder para sacarte de ese lugar, y esa disputa del muro, voy a volver a decir que me parece una terrajada, que sigamos disputando y que sigan disputando el muro del IPA cuando lo que se está discutiendo de fondo son las transformaciones de las currículas educativas. Por favor, o sea, eso me parece que le quita calidad a la discusión. ¿Cuál es el error para mí en relación al mismo error, y en eso comparto con Olivera, sobre los 90? Bueno, que vos estás considerando que te puedes llevar a todo el mundo puesto. Y creo que la realidad te va a mostrar que vos no vas a poder hacer ninguna transformación de fondo. Porque cuando vos decís la transformación educativa, el cambio educativo como la reforma del Estado, vos haces transformaciones, cambios en un sentido, ¿no? Que la gente los va implementando. Porque vos ¿qué va a ser Robert Silva el que va a implementar el cambio? No, señor.
Es la maestra que está en la escuela de Casaballe, la maestra que está en la escuela del interior, el docente, son ellos los que Claro, van a Pato, implementar. pero, Entonces, es con ellos, me parece, de alguna manera, si ellos deciden no cambiar y si ellos no cambian, entonces, ¿vos qué vas a hacer? Porque ahí está el dilema del uso del poder. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Le vas a imponer? Bueno, yo quiero decir que capaz que es buenísima tu idea de venir a imponer, pero no funcionó nunca. No funciona. Yo creo que no funciona y que no va a funcionar. Y lo último. Pero no tenemos riesgo de quedarnos en un Que hay- diagnóstico que hay- no permanente. comparto, Yo Claro, no comparto que además la hay una educación- mezcla. Si hay algo que estamos hay una mezcla de cansados, cosas acá. que no comparto que no se hizo nada en la educación, que tenemos un diagnóstico, No, pero que hay es una necesario movilidad. hacer más. Está bien. Es necesario Está hacer bien, más. está Es bien. necesario Pero estás tomar hablando de otra cosa. decisiones. No comparto que hay una movilidad. Yo eso no Claro. lo comparto, es un punto de vista, no lo comparto. Y lo último que voy a decir, sin plata, reduciendo la proporción del PBI que se le da a la educación, sin plata no hay transformación educativa. Pero, a ver, hay una gran mezcla de cosas. Discúlpame que te diga. Hay una mezcla de cosas. La primera, el tema de los sindicatos. No es una persecución, si se le quiere ver como una persecución sindical, Hay persecución es la sindical en este forma, gobierno. es la forma Hay mucha persecución más, sindical. es la forma más fácil de entender la situación. Acá hay una investigación, hay una necesidad de ver hasta qué punto los sindicatos están influyendo de manera negativa o no en el sistema educativo, porque tampoco nos podemos quedar pensando que los sindicatos es la voz de todos los profesores o la voz de todos los No, maestros. es un poder que no hay que es reconocer. está bien, se reconoce, pero no es un poder que abarca a todo el mundo. Cuando vos decís, por ejemplo, no, Robert Silva, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a implementar solo? Obviamente que no, pero el diálogo no tiene que necesariamente implicar que estén todos de acuerdo, No. que el sindicato esté absolutamente de No tiene acuerdo. nadie de porque acuerdo. no, bueno, pero acá no podemos medir. Tendría que haber una encuesta de medición en donde se diga quiénes están de acuerdo, quiénes no están de acuerdo, como para tener un impacto Bueno, en el tema. Ahí introduzco O sea, no, un pero a ver, aspecto que no hemos perdón. comentado, pero seguramente y desde los sindicatos y desde muchos docentes se sostiene que falta diálogo. Lo que sí se hizo hasta ahora de parte de la ANEP son generar distintas instancias de diálogo con, por ejemplo, representantes de los partidos políticos, con académicos, con personas vinculadas a las empresas, al mundo del trabajo. Después se hizo consultas online a docentes y estudiantes. Eso es lo que se tiene hasta ahora, y después se hizo encuentros abiertos en distintos puntos del país donde las autoridades explicaban concretamente el tema. Y Pero- se discutió pero- un primer proyecto en asambleas técnicos docentes, ¿no? o sea, hay algo, hubo un diálogo. No necesariamente tienen que estar todos de acuerdo. No, con no es con un eso. diálogo, eso no es un diálogo. Eso es ir y decir A lo ver, que vos Romy, querés hacer entonces, y que te estén de ahí, acuerdo ahí, contigo. Pato, retomo tu punto de vista, retomo tu pregunta más que tu punto de vista, que es el siguiente. ¿Cómo se reforma algo tan importante como la educación? ¿Cuáles son las reglas para la reforma de la educación? Que es algo que evidentemente no tenemos claro en Uruguay desde hace décadas. Porque si no, y yo no estoy diciendo que no hubo cambios en la educación, digo que no hubo reformas claras que fueran apoyadas por todo el sistema. No las hay. Por eso me parece interesante lo que planteó Oscar, aunque me parece un poco inmovilizador. Ujú. Entonces, cuando me pregunto cuáles serían las reglas para que una reforma educativa, pequeña, mediana, grande, no importa, fuera aprobada por la mayor cantidad de personas involucradas en el sistema posible, porque estamos de acuerdo que no todo el mundo va a estar siempre alineado, me pregunto cuáles serían esas reglas. ¿Cuáles serían esas reglas en un periodo de gobierno? Porque también tengamos en cuenta que los gobiernos cambian y las ideas cambian. Entonces, a menos que haya una especie de acuerdo unánime de política de Estado sobre educación, que no la hay. No la va a ver. Entonces, Karina, y bueno, entonces si no la va a haber, entonces vamos a estar cada 5 años peleando, entre comillas, por reformas educativas que en su núcleo no terminan nunca de florecer, por llamar de alguna manera. No sabemos si le van bien o mal. El ciudadano común y corriente no sabe, o sea, tenemos algunos datos sobre la educación, como los que vos mencionaste, que hablan de mejoras, y tenemos otros que hablan de complicaciones. Y eso no tiene que ver con un Peor gobierno, no tiene está que la ver con educación. 30 años. Con 30 años o Peor no 40 está. años. Karina, A ver, Oscar. Peor obviamente creo que estamos no. en muchas cosas peor, creo que pero no no. estoy comparando acá Creo que no. políticamente. bueno, a ver si me dan Dale, un Oscar, perdón. punto nomás. Dale. Digo, la pregunta que planteó
la tertulia, tiene que ver con el papel de la negociación. Y yo lo único que quise, digamos, ¿De acuerdo? poner en el lugar es que una política pública no se puede hacer solamente en base a negociación, porque la negociación es una comunicación de intereses, es una puja de intereses, y con eso vos no construís. Lo que digo que está faltando es ponerse de acuerdo primero en una agenda que implique los pasos que debe llevar. Primero un diagnóstico. Si no nos ponemos de acuerdo en un diagnóstico, por lo menos en un gran arco de la opinión pública, que implique a todos los interesados, no va a haber posibilidad de construir nada. Yo sé que esto es algo abstracto, pero la pregunta era abstracta. Si no ponemos a discutir qué pasó con Tabaré Vázquez, con Rama y todo lo demás, claro, no terminamos más. Pero el asunto de negociación, yo lo que digo enfáticamente, una política pública no se puede basar solo en negociación, porque entonces terminamos hablando de presupuesto. Y eso es plata. Y esto no puede ser. Los expertos en el momento de hacer un diagnóstico tienen que participar también. Y entonces tiene que haber una agenda que empiece por delimitar el campo de la negociación. Al final vendrá la negociación, pero tenemos que delimitar ese campo. El problema es que no vas a tener acuerdo en la delimitación del campo. Yo estoy de acuerdo contigo, Claro. Óscar, cuando vos lo describís me Exacto. parece interesantísimo el modelo. La cuestión es cómo ponerse de acuerdo en esos pasos. Bueno, pero Bueno. porque tiene que ver con esto. Para mí, esto que dice Óscar está interesante en relación a las fases y la construcción de la fase de la política pública. O sea, una cosa es cuando vos estás elaborando y construyendo el problema, cuando construís la solución y cuando implementás, ¿no? Y la negociación tiene un rol en un determinado momento y no tiene un rol en otro. Yo estoy de acuerdo con que no se negocia todo el tiempo. Yo lo que me pregunto en esta fase es cómo construiste, en base a qué problema, a qué diagnóstico de problema vos construiste esta solución, ¿no? ¿Quiénes participan en ese proceso? ¿Cómo construís la solución? Y entonces, de ahí en adelante, ¿cómo lo vas a implementar? ¿Y cuáles son tus actores aliados? O sea, creo que es una base. Yo lo que sí creo que está en discusión acá y que sería interesante es decir, bueno, la política educativa en particular, yo no creo que hay que cambiar la educación todo el tiempo. No creo eso. Creo que tiene que haber flexibilidad de ciertas cosas, pero sí creo que hay una matriz central que es como muy estructurante de una ciudadanía, de una nación, que tiene que ver con las concepciones de los pilares básicos de la educación que tiene un país. Y creo que eso también está en discusión y hay que discutir. No sé si es con una gran reforma, pero que está en debate. Yo lo que digo es pensar en los procesos de la política pública y pensar qué institución tenemos para eso. Y yo sí creo que está en discusión cómo se estructura la institucionalidad nacional en torno a esto. Para mí es discutible y pretendería más participación social, no solo sindical, sino más participación social. Recordemos que este gobierno, por medio de la LUC, sacó la participación de los docentes dentro de un montón de espacios de toma de decisión. Bueno, no sacó y en base la a eso participación. está haciendo una transformación educativa. Reestructuró orgánicamente los lugares de participación. ¿No? En el Codicen siguen teniendo participación. Lo que pasa es que también es parte del problema, ese es el tema. No los docentes, ¿ok? O sea, quiero aclarar eso porque puede confundirse. Es parte del problema la organización, la orgánica que hay, que es pesada, Pero que el no diagnóstico corresponde es, el a la problema es que los docentes actualidad. tienen mucho poder. No, o que los sindicatos tienen mucho poder. No, es simplemente que muchas veces los intereses contrapuestos hace que no se permita una solución a corto plazo. Y esa es una realidad que tenemos Ese es el rol del que Estado. aceptarla. No, pero justamente, pero si la educación es algo tan importante y que nos implica no solo a nosotros, sino futuras generaciones, hay que tomar decisiones importantes, hay que animarse a tomar decisiones importantes, que muchas veces no son las más simpáticas. Eso estamos de acuerdo, pero se tienen que hacer porque alguien las tiene que hacer en algún momento. Yo estoy de acuerdo en un escenario abstracto, como decía Óscar, que se puede llegar a pensar a futuro en hacer fases, en programar entre todo el sistema político un consenso de fases. Bueno, para la próxima reforma, para la próxima instancia en donde haya que pensar algo colectivo, ¿no convendrá hacer una especie de comisión dentro del Parlamento, después sugerir eso a la ANEP, que la ANEP haga otra especie de comisión?
se puede llegar a pensar a futuro. Ahora, este yo creo consent. que bueno, ya ahí hay otra animosidad de tu parte que no. Pero que no están haciendo eso, están desalojando los centros, los centros educativos. Pero eso es una están desalojando a los estudiantes. Pero eso son Este es una forma de hacer. Pero esos son pequeños parchecitos de la situación, ¿tá? Porque tampoco Yo creo que no es un parche, es una forma de hacer política. No, bueno, es una forma de hacer política para la que se votó también, ¿no? Claro, o sea, por es eso. lo que se espera. Eso. Pero es lo que se espera, pero no significa que sea incorrecto o que me vaya queda a lejos, dañar el políticamente. sistema. Bueno, Si tengo que está elegir, bien. siempre voy a estar del lado de los estudiantes. Pero Bueno, has manifestado también que tu crítica en ese momento Siempre voy a estar al lado de los estudiantes. lo que pasó con aunque con los el gobierno de estudiantes Tabaré estén Vázquez. errados, A ver, aunque los estudiantes estén tipo Oscar me pide un segundo la palabra, ya levantamos los telegramas, así que dale, Oscar. Bueno, no, yo lo que quisiera sacar mi conclusión Sí. después de escuchar este debate es que lo que me gustaría que dejar, porque nos está escuchando la gente que forma opinión también, es que no le crean a nadie, a ningún partido político que haga campaña para reformar la educación, como lo hizo este último gobierno. Ninguno lo puede hacer solo, eso fue un engaño. Y que lo van a votar a cualquier costo de aquí al año que viene, tampoco es posible. Eso es lo que quiero decir. Lo que se puede hacer solo, Oscar, lo que se puede hacer solo es el plan Ceibal, viste que ahora todos tienen computadoras, se hizo solo, no se consultó a nadie, fue un derechazo gigante. Bueno, y en ese momento, si me preguntas, hay que tener mucha fe. no lo estoy criticando. ¿Eh? Y bueno, No, yo no lo estoy criticando. Pero no es el caso de este, no es el caso de este. ¿Cuál es la Entonces no se diferencia? puede plantear eso. Yo lo que digo no que los le últimos crean- 30 años es no le es crean a la nadie única que haga decisión de que pudo esto. tomar el sistema educativo. No le crean a nadie que lo plantee como partidario. Patricia González, Karina Novarese, Desiree Pagliarini, Oscar el bailarín Charlo. ¿Está bien así? Pusimos altas expectativas, Oscar. Mirá que vas a quedar Muy bien, registrado, Oscar. Vas a quedar registrado. Yo apuesto que algún oyente da con tu paradero y de noche. No, porque voy Te descubren la pista desplegando No, porque magia. voy a estar disfrazado. Ah, esa es buena. Ya tiro una pista Pero igual. la hace- Ya tiro la una hace Búsquenlo completa, disfrazado. Oscar. Búsquenlo disfrazado. ¿No contás el atuendo? ¿No? No. No, pues sí. Tanto no, 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 tanto no, no se va a no, regalar. no, Tanto no se va a no. regalar.